Vivir sin miedo en Rusia en medio de un panorama político complejo es una realidad que muchos ciudadanos y expatriados enfrentan diariamente. A pesar de las tensiones internacionales, las sanciones económicas y las restricciones gubernamentales, la vida cotidiana en Rusia sigue su curso con una normalidad que contrasta con la imagen de inestabilidad que a menudo proyectan los medios extranjeros. En ciudades como Moscú y San Petersburgo, la seguridad sigue siendo una prioridad, con índices de delincuencia callejera relativamente bajos en comparación con otras metrópolis del mundo. La presencia policial es constante y las medidas de control en el transporte público y espacios concurridos garantizan un entorno seguro para residentes y visitantes privilegiados. Comprender las dinámicas sociales y las normativas locales es esencial para vivir sin miedo en Rusia. La libertad de expresión y el acceso a la información han sido temas de debate debido a regularizaciones que han llevado a la censura de ciertos medios y redes sociales. No obstante, los ciudadanos han encontrado alternativas para comunicarse y acceder a contenido global a través de herramientas digitales como las VPN. En la vida cotidiana, las preocupaciones se centran más en la economía, el empleo y el acceso a bienes y servicios que en la política. La inflación y las fluctuaciones del rublo afectan el poder adquisitivo, pero el gobierno ha implementado medidas para estabilizar sectores claves como la energía y la alimentación. La resiliencia es un rasgo característico de la sociedad rusa, moldeado por una historia de cambios drásticos y desafíos externos. Las relaciones interpersonales siguen siendo sólidas, con un fuerte sentido de comunidad reflejado en la hospitalidad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Para los extranjeros, adaptarse a esta mentalidad puede ser clave para comprender el modo de vida ruso y reducir cualquier sensación de inseguridad o incertidumbre. Vivir sin miedo en Rusia no implica ignorar los conflictos políticos, sino aprender a moverse en un sistema con sus propias reglas y dinámicas. La estabilidad en la vida cotidiana coexiste con las restricciones gubernamentales y las presiones externas. La percepción de seguridad varía según el contexto y la posición de cada individuo dentro de la sociedad, pero la vida sigue con sus propias oportunidades y desafíos, más allá de los titulares internacionales. El gasto de Rusia en seguridad y prevención del delito se integra principalmente en dos categorías del presupuesto federal: defensa nacional y seguridad interna. En 2023, el gasto militar ascendió a 109.450 millones de dólares, representando el 5.86% del PIB. Para 2024, el presidente Vladimir Putin
estimó que el gasto combinado en defensa y seguridad alcanzaría el 8.7% del PIB, con un presupuesto total de 13.67 billones de rublos, que son aproximadamente 145 mil millones de dólares. Se prevé que en 2025 el gasto en defensa aumente casi un 25%, asignándose otros 13.5 billones de rublos, que son aproximadamente 145 mil millones de dólares, los mismos del 2024, pero extras. Según informes, aproximadamente el 41% del presupuesto federal se destina a la defensa, lo que ha llevado a recortes en programas sociales, salud y educación. Estos datos reflejan una tendencia al alza en el gasto de defensa y seguridad interna, influenciada por el contexto geopolítico y los conflictos en curso. La percepción de seguridad en las calles de Rusia, especialmente en Moscú y San Petersburgo, como en ciudades capitales de repúblicas, responde a varios factores que han mantenido los índices de delincuencia relativamente bajos en comparación con otras ciudades del mundo. La fuerte presencia policial y los estrictos mecanismos de control permiten un monitoreo constante en espacios públicos, con patrullajes frecuentes y sistemas de videovigilancias en prácticamente todas las áreas urbanas. Moscú, por ejemplo, cuenta con uno de los sistemas de cámaras de seguridad más avanzados del mundo, lo que permite una rápida respuesta ante cualquier incidente. El sistema judicial ruso también contribuye a esta percepción de seguridad. La legislación castiga con rigor los crímenes violentos y los delitos relacionados con drogas, con penas severas y condenas reclusorias largas, lo que disuade significativamente a los infractores. Aunque en los años 90 el crimen organizado tenía una presencia más visible, en la actualidad estas estructuras han sido replegadas o absorbidas por redes más discretas, con menor impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos comunes, pero que siguen operando mejor que nunca, pero en las sombras. La mentalidad de la población juega otro papel importante. En Rusia, la convivencia urbana sigue pautas que priorizan la discreción y el respeto a normas sociales no escritas. Los conflictos abiertos en calles son menos frecuentes que en otras ciudades occidentales, lo que contribuye a una sensación de estabilidad. Sin embargo, la corrupción dentro de las fuerzas del orden y las denuncias de abusos de poder siguen siendo una realidad. A pesar de ello, para el ciudadano promedio, la percepción del control y orden permite transitar libremente por las calles sin temor a asaltos o crímenes violentos. Pero si tienes la fortuna de visitar Rusia, siempre esté alerta, porque no falta ese loco que se sale de la norma y nunca se sabe quién estará en el momento y tiempo equivocado. El control para los turistas inmigrantes en Rusia es estricto y está altamente regulado. Los turistas deben contar con un visado en la mayoría de los casos, salvo acuerdos de exención con ciertos países. El proceso de visado requiere una carta de invitación, demostrar fondos suficientes y una póliza de seguro válida. Al llegar, es obligatorio registrar la estancia si se planea permanecer más de 7 días hábiles, trámite que generalmente realizan los hoteles, pero en alojamientos privados es responsabilidad del anfitrión. Para los migrantes, el control es aún más riguroso. Los ciudadanos de países de la Comunidad de Estados Independientes
tienen ciertas ventajas en el ingreso y la búsqueda de empleo, pero los extranjeros de otras naciones deben solicitar permisos específicos. La policía realiza controles aleatorios en espacios públicos para verificar documentación, y quienes no cumplen con las regularizaciones pueden enfrentar multas, deportaciones o prohibiciones de reingreso. Los controles fronterizos en aeropuertos y pasos terrestres son exhaustivos, con agentes que pueden interrogar a los visitantes sobre su propósito de viaje, duración de estancia y planes de alojamiento. En los últimos años, las tensiones geopolíticas han endurecido los requisitos para ciudadanos de ciertos países, principalmente de la Unión Europea, que requieren visado privado de turismo. El filtro de la importación de usos y costumbres foráneos en Rusia es un proceso controlado tanto por el gobierno como la misma sociedad, con medidas que regulan la influencia de elementos culturales extranjeros. La censura de contenidos, la promoción de valores tradicionales y el monitoreo de tendencias sociales son estrategias claves para mantener la identidad nacional. En el ámbito audiovisual, Rusia aplica regulaciones estrictas sobre películas, series y música proveniente de Occidente. Existen leyes que prohíben la difusión de contenidos considerados extremistas o contrarios a los valores tradicionales. Películas extranjeras pueden ser editadas antes de su estreno en cines y algunos servicios de streaming han sido restringidos o bloqueados. Las redes sociales también están bajo supervisión. Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram han enfrentado bloqueos parciales o totales, especialmente en momentos de tensión política. El gobierno impone regulaciones sobre los algoritmos y el acceso a contenidos para limitar influencias externas. A pesar de estas restricciones, muchos ciudadanos utilizan VPNs para eludir bloqueos y seguir consumiendo contenido extranjero. En cuanto a las subculturas urbanas y los guetos sociales, Rusia mantiene un control riguroso sobre comunidades que pueden representar una amenaza para la estabilidad social. Movimientos juveniles influenciados por tendencias extranjeras son monitoreados y, en algunos casos, reprimidos. Se han impuesto restricciones a géneros musicales como el rap y el drill, considerados promotores de conductas antisociales. Además, se han desarrollado campañas mediáticas para desincentivar estilos de vida percibidos como ajenos a la cultura rusa. Para reforzar la identidad nacional, el gobierno impulsa la producción de contenido cultural alineado con los valores estatales. Se han promovido producciones cinematográficas y musicales nacionales con mensajes patrióticos, además de incentivar el consumo de medios locales. La educación y los medios estatales juegan un papel clave en esta estrategia, reforzando una narrativa que prioriza la cultura rusa sobre las influencias externas. Si te interesa seguir aprendiendo un poco más de la cultura eslava, te invito a ver mis otros videos que estoy seguro te encantarán. En mis videos trato siempre de ser objetivo, respetando las normas de YouTube, como también evito entrar a fondo a los temas, ya que el periodismo independiente es castigado hasta con la vida por personas fanáticas y pasionales.